Una pregunta: ¿cuál es el día de adoración? ¿El séptimo o el día primero? ¿Verdad? De esto vamos a ver hoy en la pregunta 59 de nuestro Catecismo Menor de Westminster. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos al concedernos en esta ocasión reunirnos en tu nombre, disfrutar de tu presencia y de la vida de nuestros hermanos y hermanas, porque conformamos un solo pueblo, redimido en Cristo Jesús por tu gracia que es abundante. Señor eterno, tu misericordia nos sustente y nos ampare y nos guíe, para que iluminados por tu Espíritu y a la vez, Señor, con la revelación de tu palabra, podamos extender hacia ti siempre la entrega de nuestra vida en adoración a tu nombre, el cual es santo y digno de ser honrado en todo tiempo y en todo lugar, pero especialmente recibes el honor a través de tu iglesia redimida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, estimados hermanos. Vamos a compartir esta pregunta número 59. ¿Cuál día de los 7 ha señalado Dios para el descanso semanal? ¿Cuál? Y particularmente ha estado la inquietud entre, repito, séptimo y primer día. La respuesta que viene en el Catecismo Menor de Westminster dice así: desde la creación del mundo hasta la resurrección de Cristo, Dios señaló el séptimo día de la semana para hacer el descanso semanal. Mas, desde entonces ha señalado el primer día de la semana para que sea el día de reposo, el cual ha de continuar hasta el fin del mundo y es el descanso cristiano. A partir de esta respuesta vamos a ir compartiendo algunos aspectos, apoyándonos en algunas citas bíblicas y sobre todo del trasfondo que conocemos de la enseñanza general de las Escrituras acerca de estos temas relacionados con el día de descanso. Para ello hemos de recordar que algunas de las características que distinguían al pueblo hebreo como pueblo de Dios, algo que no faltaba en sus vidas como señal tanto externa como interna para ellos de que pertenecían al linaje escogido, era la participación al menos en 3 aspectos sumamente importantes. Uno de ellos era la circuncisión. Cada uno de los varones judíos era circuncidado. A través de ese acto quedaban marcados externamente, pero también en su interior, que pertenecían al pueblo de Dios. Su identidad partía de este acto ceremonial, de este ritual llevado a cabo a sus 8 días de nacidos de los varones. Pero era algo distintivo. De hecho, para ellos todos los demás le decían el término de incircuncisos, ¿no? Ya no solo para decir literalmente que no eran circuncidados, sino hasta cierto punto rechazados por Dios, indignos de Dios, ¿no? Fuera del pueblo de Dios. La circuncisión era una señal. Otro aspecto que es también un ritual muy importante es la participación en la Pascua. La Pascua, una celebración al año, donde a través de recordar la salida de Egipto, la liberación, se identificaban a partir del Cordero como esa provisión de Dios en su favor. Esa participación tampoco puede ser dejada a un lado por alguien que diga pertenecer y practicar la religión del judaísmo, mucho menos en el Antiguo Testamento, en la época antes de la venida de Jesús y durante su ministerio. Formaba parte de lo que era la vida de esta nación como pueblo de Israel. Y el tercer aspecto definitivamente era la observancia del día de adoración para ellos, al cual también es llamado día de reposo. ¿Cuál es la característica dentro del pueblo hebreo como día de reposo? El día sábado.
Y para todos los demás pueblos era claro que el día particular en el cual los hebreos mantenían no solo el descanso personal, sino enfocado como día de adoración especial durante toda la semana hacia Jehová Dios, era el séptimo día. Bueno, en otros momentos se ha dialogado acerca de su origen, tanto en la época de la creación, como también más adelante en la revelación de Dios hacia Moisés, cuando propiamente son liberados del poder de los egipcios. Hoy quiero enfocarnos en esta parte en cuanto a cómo estas ceremonias, que a pesar de que eran características del pueblo judío, sufrieron un cambio. Especialmente quiero presentarles cómo el Señor Jesús transmite como identidad a los suyos, ya no como hebreos, sino, vamos a decirle así, como cristianos, como discípulos de Él, tres también características, así como la circuncisión, así como la Pascua y el día de reposo. La primera de ellas, Jesús cambió el rito de la circuncisión. ¿Cuál práctica cristiana llevamos a cabo en lugar de la circuncisión? ¿Cuál medio externo tenemos para indicarnos a partir de ahora te integras al pueblo de Dios y te identificas con Jesucristo como pueblo elegido? El bautismo. Ahora, ¿quién instituyó el bautismo? ¿Los apóstoles? No, Jesucristo. Miren cómo dice Mateo 28, 19 y el Evangelio de Marcos 16, versículo también 16. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y enseguida dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que a la acción de evangelizar, donde uno como respuesta de fe le abre su corazón a Cristo y se entrega a Él, inmediatamente, dice el Señor, ha de seguir el bautismo. Dentro de el pueblo cristiano no hay la circuncisión, pero para cada uno de nosotros está establecido el bautismo. Miren Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mientras que para el estado de condenación es por razón de nuestro pecado, no por el bautismo. Pero como una manifestación de fe, se dice el que creyere y fuere bautizado. Es decir, se indica que como pueblo cristiano tenemos que identificarnos como seguidores de Cristo mediante nuestro bautismo. Ahora, el punto que quiero resaltar es la autoridad del Señor como para dejar una práctica que era claramente evidente de identidad para el pueblo de Dios, como era la circuncisión. Y en ello ningún cristiano nos preguntamos, ¿nos debemos de circuncidar? ¿O acaso nos andamos preguntando? No, recibimos con toda claridad que es una acción establecida por Cristo y que ha sustituido. Pues este mismo Cristo, siendo Señor de la creación, es el que ha determinado también otro cambio que impacta lo que antiguamente identificaba al pueblo con Dios, como era el día de adoración y día de reposo. Pero antes de ver las citas propias de ese día, veamos también que Cristo cambió la celebración de la Pascua de tal manera que nosotros los cristianos no celebramos Pascua. ¿Y cuán importante era? El que no celebraba la Pascua era desarraigado de su nación, pero Jesús lo cambia. ¿Por cuál otra ceremonia lo ha cambiado? Por lo que conocemos exactamente como Santa Cena, la comunión.
participar de la mesa del Señor. Esos términos, o también como le llama Hechos, el partimiento del pan, estos términos indican comunión. Miren, en 1 Corintios capítulo 11, 23 al 26, voy a darle lectura, usted lo escucha, o si tiene su Biblia, sigue con su vista. 1 Corintios capítulo 11, 23, y es importante que noten este 23, porque yo recibí del Señor. El que está transcribiendo aquí es San Pablo, y dice, yo lo recibí, no dice como una práctica que Pedro me enseñó, ¿no? O que Santiago allá en Jerusalén me enseñó, o Juan el apóstol amado me transmitió. ¿De quién recibió esta instrucción? Del mismo Señor Jesucristo. Así que ¿quién hizo este cambio? Fue Él. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ya no conmemoramos con un cordero nuestra liberación, sino esa liberación ahora de la esclavitud del pecado lo recordamos a través de los símbolos del cuerpo y la sangre del Señor, que al fin y al cabo la oveja o el cordero era lo que representaba la obra redentora de Cristo, cuya sangre de ese cordero hablaba de la remisión de los pecados. Ahora es la Santa Cena. Sigo leyendo, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dentro del contexto de la celebración de la Pascua, el Señor les dice, tomad, comed, o tomad, bebed, ¿verdad? Este pan, esta copa. ¿Y hasta cuándo lo vamos a celebrar? Hasta que, dice Él, venga. Es decir, durante todo el periodo que existe la iglesia en el mundo, se ha de celebrar. Jesús no habló más de Pascua para los suyos. Y así como el Señor no habló más de circuncisión, no habló más de Pascua, tampoco habló más de sábado alguno, como característica de Él y sus discípulos, sino que a partir de su resurrección se inicia este nuevo día de celebración especial, de encuentro entre el creyente, entre el que se identifica con Cristo y Dios. Aquel que celebra bautismo, aquel que celebra Santa Cena, es el primer día de la semana que celebra de adoración a Dios. Con esto no decimos que a Dios le pertenece un solo día, todos los días le pertenecen a Dios. Y en cualquier hora usted puede buscar a Dios y adorarle, cantarle, darle gracias, a expresar su amor, su gratitud a Dios, a la medianoche, en la mañana, al mediodía, en el trabajo, en la oficina, en los templos, donde quiera que usted esté. Pero como un día especial para reunirnos todos los redimidos en Cristo, la práctica que vemos en las Escrituras del Nuevo Testamento es el primer día de la semana. Veamos esto a partir de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, el versículo 1, vamos a encontrar la resurrección del Señor. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque había resucitado.
el primer día de la semana. Ahora notemos ahí mismo el versículo 13. Y aquí dos de los que compartían con los discípulos, iban el mismo día. ¿Cuál día? El primer día de la semana, el mismo día, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. A 60, perdón. Ahora, en ese día Jesús se encuentra con ellos, dialoga con ellos y externa a ellos quién era Él, ¿verdad? Al partir el pan, dice, lo recordaron y ubicaron, identificando que era el Señor resucitado. El versículo 33 al 36. Y levantándose en la misma hora estos dos, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11, a los apóstoles reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué estaban haciendo estos 11? Estaban reunidos. ¿En qué día? El primer día de la semana. Era el mismo día. Y ellos vinieron y decían, los apóstoles, ha resucitado el Señor verdaderamente y le ha aparecido a Simón. El primer día de la semana también lo habían visto unas mujeres. También le había aparecido a Simón Pedro y a Juan. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, los que habían estado en camino de Emaús, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Jesús aparece en medio de ellos. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Nunca les indicó qué hacen ustedes reunidos, ¿verdad?, en este día. Los discípulos, como buenos judíos, habían observado el sábado. Y a lo largo de su vida cristiana también, ellos acudían donde había una sinagoga, los sábados a la sinagoga. Jesús, habiendo nacido de mujer, como dice Gálatas 4:4, y nacido bajo la ley, cumplió cabalmente todo ese aspecto. Y fue y adoró a Dios los días sábados. Pero ahora los discípulos, en torno a este primer día de la semana, por cuanto Él ha resucitado y empiezan a ver acontecimientos, empiezan a entender esta nueva relación con Él. Como judíos siguieron celebrando reunirse con otros judíos y especialmente para predicarles el evangelio el día de reposo. Pero saliendo de allí anunciaban a todas las demás personas y ellos se reunían aparte de ese día, el primer día de la semana. Veamos también que a los 8 días de la resurrección de Jesús, en San Juan 20:26, vuelve a estar con ellos. Y los 8 días nuevamente era el primer día de la semana. Esto sucede porque le contaron ellos a Tomás. Tomás, ha resucitado el Señor, lo hemos visto. Y Tomás le dice que no lo creía, ¿no? Pero a los 8 días Tomás se reúne con ellos a ver qué va a suceder en este día. Y usted nota en San Juan 20:26 que estando ahí reunidos ya ellos y Tomás, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, es decir, en el aposento alto, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. No los regañó, no les llamó la atención, o vamos a verlo en el lado más positivo, no les instruyó. A partir de ahora tenemos que retomar como práctica de nuestra vida la adoración, el día tal, ¿no? Jesús no indicó ello, sino que está nuevamente haciéndose presente en la vida de ellos. No obstante, en otros encuentros, especialmente ese día que están ahí nuevamente reunidos celebrando que ha resucitado el Maestro, porque ellos ya habían estado en contacto con Él, le habían visto y contemplado
escuchado y participado con Él resucitado. Así que con la presencia de Jesús encontramos este cambio. Pero acerca, hermanos, de la presencia del día de reposo como una parte de la ley, noten cómo dice Hebreos 7, 18 y 19 en cuanto a la ley. Hebreos 7, 18 y 19. Dice, en cuanto a la ley, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Y ahora, dice, se da la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Si lo contemplamos como parte de la ley, era correcto. Dios se establece, no porque a partir de la ley de Moisés se estableciera ese día, no, había estado establecido desde el tiempo de la creación, como reconoce el Catecismo Menor, ¿verdad? Pero hasta Moisés se estipula como ley. Pero la ley, toda ella era una figura de todo lo que habría de venir con la manifestación de Jesús y su reino. Pero una vez que está presente, dice, queda abrogado todo ese mandamiento anterior en cuanto al externo. Queda la ley moral, la ley espiritual, la ley escrita por Dios en nuestros corazones. La ley que inclusive nos mueve más allá de solamente cumplir por fuera, sino que viene ahora impulsado por el Espíritu de Dios, quien es el que verdaderamente nos capacita para querer amar a Dios y obedecerle y vivir sus preceptos, no por una presión externa, no por miedo a un castigo, no por la búsqueda de un premio, no una recompensa y quedar bien con Dios, no, por el amor que el Espíritu mismo hace nacer en nosotros, por la gratitud hacia Dios, por la fe y como aquí señala, por esa esperanza de algo que viene mejor y que nos ha acercado a Dios. La obra de Jesucristo, todo lo demás entonces ya no tiene ese cumplimiento para el pueblo cristiano. Así como quedó fuera la circuncisión, quedó fuera la Pascua, también el sábado como día de identidad ha quedado fuera. ¿Podemos adorar a Dios en día sábado? Claro que sí, como cualquier otro día de la semana, pero el día en que nos reunimos como pueblo cristiano es el primer día de la semana. Aparte de ello, quiero invitarles a que veamos el testimonio del Espíritu Santo acerca de este día. Vayamos a el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, y luego revisaremos el capítulo 15. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés, hermanos, aunque aquí no lo identificamos, Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Son 7 semanas de 7 días. Y el día siguiente es el día de Pentecostés. 7 por 7. ¿Cuánto es? Y el siguiente día era el primer día de la semana, el 50, domingo. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, el primer día de la semana, estaban todos unánimes juntos. Notemos que ellos están juntos, ¿no? El primer día de la semana. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo derrama el Espíritu Santo sobre su iglesia, el primer día de la semana. Cuando el Padre concede que se cumpla su promesa, que su pueblo sería investido de poder desde lo alto, el primer día de la semana. Cuando el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, viene a morar con nosotros, la iglesia,
para permanecer con ella hasta el encuentro final con nuestro Redentor, el primer día de la semana. Ahí empieza a manifestarse a plenitud del Espíritu Santo. Pero como si fuera poco, el mismo Espíritu Santo fue revelando la palabra de Dios, la totalidad, Antiguo y Nuevo Testamento. Así que es producto de esa manifestación del Espíritu. Como un testimonio más de ese hablar del Espíritu Santo, veamos Hechos capítulo 15, en el versículo 28 y 29. Y es muy interesante este diálogo que aquí tenemos, porque es la primera reunión que tenemos al menos registrada en la historia, donde se reúnen los creyentes para dialogar y discutir qué es lo que debemos de observar de las prácticas que veníamos trayendo dentro de la ley mosaica, y ahora lo que vamos a transmitir a los pueblos que ya no son de Israel, que ya no son judíos. Pero ¿cuál es la enseñanza de lo que debemos de practicar como pueblo cristiano? Y noten que no señala absolutamente nada acerca de el día sábado como identidad, porque ya no existe más como tal. Versículo 28, porque ha parecido bien. ¿A quién? Subraya ahí en su Biblia. Ha parecido bien al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Noten 2 puntos. ¿Cuáles cosas? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Y es todo. Dice, pasadlo bien. ¿Dónde está indicando acerca de seguir observando el día sábado? En ningún lugar. No es que no lo practicaran ellos, repito, sí, porque ellos provenían como pueblo judío y tenían todo esto como una parte ya inserta en sus vidas, que era lo más natural, acudir para ellos en la sinagoga el día en que estaba abierta la sinagoga. Pero además llevaban el otro propósito de compartir a sus compatriotas que Dios había cumplido las promesas dadas a Israel, promesas cumplidas en Jesucristo, quien ha inaugurado este nuevo reino de Dios entre nosotros. Por último, veamos la práctica de la iglesia apostólica, aun cuando ya hemos leído algunos versículos relacionados a ello, como estos que mencionábamos que estaban reunidos en Hechos 2. Leímos en Hechos 20, versículo 7, reunidos el primer día de la semana. Entonces leamos solo un versículo más. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. El apóstol Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Las primeras líneas: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Día del Señor, en su idioma en que esté escrito el libro de Apocalipsis, ahí dice Dominus, que es domingo. No dice primer día de la semana, pero el primer día de la semana se le denominó de esta manera, ¿no? Domingo. Entonces, cuando él está en el Espíritu, dice en el día del Señor. ¿Qué era lo que buscaba Juan estando allá en la cárcel, no? Habiendo sido desterrado hacia Patmos. ¿Qué era lo que hacía? Adorar a Dios. Ese día particular, él estaba tan concentrado que todo su espíritu se llenó de esa presencia del Espíritu de Dios, y allí empezó a adorarle al Señor. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Él disponía de la totalidad del tiempo para adorar al Señor allí. Y en esa concentración recibe todo lo que aquí tenemos como revelación del libro de Apocalipsis, ¿no? Pero ¿qué día estaba él adorando? El domingo, el día
del Señor, el primer día de la semana. Así que a lo largo del Nuevo Testamento vamos a encontrar que cuando habla de las reuniones de los cristianos y las prácticas cristianas, como es el culto cristiano, como es la celebración de la Santa Cena y como es recordar la resurrección de Cristo, todo el Nuevo Testamento nos va a indicar que la Iglesia Apostólica se reunía el primer día de la semana. Y la finalidad era adorar a Dios en gratitud por la resurrección y recordar esa comunión con Dios y de los unos con otros a través del partimiento del pan. Por ello, hermanos, como iglesia cristiana reconocemos que ciertamente la enseñanza del Antiguo Testamento, pero señalando hacia la obra de Cristo, estaba allí el sábado como día de reposo. Pero ahora, habiendo venido Cristo, nuestro verdadero reposo, como identidad con Él, como discípulos de Él, Dios nos permite reunirnos el primer día de la semana. Así que sigamos adorando a nuestro Señor y Dios, y especialmente ese día hagamos todo lo que esté en nuestro realmente alcance, ese compromiso, esa entrega de venir y adorarle, sabiendo que estamos haciendo no solo lo correcto, sino una forma en la que Dios es honrado y bendecido. En el próximo estudio veremos también cómo practicar qué hacer en este día como día de adoración a nuestro Señor y Dios. Que el Señor nos bendiga y fortalezca nuestra fe en Él. Oramos. Señor, te damos gracias al concedernos estar aquí en tus atrios. Rogamos tu bendición para con nosotros y que sobre todo la presencia de tu Espíritu confirme tu palabra y tu buena voluntad en nuestros corazones, para que, asido, Señor, de tu gracia infinita, podamos ser conducidos por la mano de tu Hijo amado hasta ser introducidos a tu gloriosa presencia, en esas moradas que Él ha dicho estar preparando ahora y donde tu Santo Espíritu ha mostrado que es el destino final de tu pueblo, el descanso verdadero para todos los tuyos y donde estaremos, no un día, sino por toda la eternidad, en ese encuentro glorioso contigo, nuestro Señor y Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.